Es un gozo nuevamente estar con ustedes aquí hoy compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estar continuando con el Evangelio de Marcos. Pero antes de comenzar, yo no sé si usted sabía que aquí en Madrid hace un par de meses, en noviembre, se estrenó un musical que se llama 33, el influencer más grande de la historia. Y para quien no sepa qué es un influencer, es simplemente una persona que usa el internet, todos los medios digitales, y que tiene gran credibilidad y respeto por parte de una audiencia para promocionar un producto. Eso es lo que es un influencer. Y es muy usado hoy en día por las grandes empresas para promocionar obviamente sus productos y servicios. Pero en el caso de 33, el influencer más grande de la historia, este musical trata acerca de la vida de Jesús de Nazaret. Y como propósito tiene hacer volver la figura o incluir nuevamente la figura de Cristo en la cultura española. Ese es el propósito del musical. Y personalmente creo que no hay personaje histórico en la humanidad más controvertido que Jesús de Nazaret. No hay ningún hombre o ser humano que haya causado tanto revuelo y tanto impacto en la vida de miles de personas. Aún hoy, 2000 años después de su muerte y resurrección, sigue causando impacto en la vida de miles cada día con su mensaje. Aún hoy sigue siendo objeto de debates y de controversias y de diversas opiniones en este 2019. Nadie se debate si Buda existió, por ejemplo. Nadie cuestiona que Mahoma o Mohammed haya existido tampoco. Pero en el caso de Jesús es muy diferente. Porque dependiendo de la respuesta a la pregunta de quién es este hombre, hay implicaciones muy importantes para nuestra vida. No en vano la Enciclopedia Británica dedica más páginas a la figura de Jesús que a cualquier otro personaje de la historia de la humanidad. Y es específicamente esta pregunta de quién es este hombre que vamos a ver repetida continuamente en el Evangelio de Marcos. Porque Marcos comienza su Evangelio con una introducción brillante. Él nos da de entrada su respuesta a esta pregunta. Para Marcos este no es el libro o una biografía acerca de un importante hombre judío. Para Marcos esta no es la historia de un rabino sabio en Jerusalén hace 2000 años. Para Marcos este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y este es un título que Marcos da a Jesús, es un título único, muy importante, que nadie más puede tener. Nadie más es el Hijo de Dios. Todos nosotros somos hijos por adopción, pero el Hijo de Dios es un título que solo uno puede tener. Esto es lo que los teólogos llaman la tesis de Marcos, que no es más que la respuesta que Marcos da a la pregunta de quién es este hombre. Y Marcos fundamenta su respuesta de tres maneras. La primera de ellas lo hace citando la Escritura. En Marcos capítulo 1, versículo 2 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Él comienza citando la Escritura para fundamentar de quién trata este libro. Pero en segundo lugar lo hace citando a quien cumplió la profecía que estaba en Isaías, a Juan el Bautista, citando su testimonio. Juan el Bautista, quien claramente habló de aquel que había de venir, aquel que es más poderoso que yo, aquel de quien no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, aquel que nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y finalmente, Marcos cita el testimonio nada más y nada menos que de Dios Padre y Espíritu Santo. Cuando dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y vio al Espíritu de Dios descender sobre Jesús como paloma. Esta es la respuesta de Marcos, esta es la tesis de Marcos. Pero como vamos a ver en nuestro capítulo de hoy, no todos tenían una idea clara de quién es Jesús, o de quién era Jesús en ese momento, en el sentido de que estaba aquí de manera física. No tenían una idea clara o no sabían de dónde había venido este hombre. Y lo que vamos a ver son varios encuentros entre algunas personas o grupos que tuvieron con Jesús. Y usted se va a dar cuenta que todos los encuentros tienen un mismo patrón. Un grupo se encuentra cara a cara con Jesús y su sola presencia o sus palabras produce una reacción impactante en este grupo. Y ellos responden: ¿quién es este hombre?
Así que antes de adentrarnos en el texto, le animo a que vayamos al Señor en oración y que luego abramos nuestras Biblias para que sea Él quien nos guíe en la lectura y estudio de su palabra. Padre, gracias quiero darte por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría tú nos has dado tu palabra para conocerte a ti. Nos has dado tu revelación escrita para saber quién eres tú, Señor. Te has dado a conocer a tu creación, no solamente por las cosas hechas, sino también por medio de tu palabra escrita. Y yo te ruego, Señor, que hoy nos permitas ver con claridad a Cristo en las Escrituras. Que hoy nos permitas ver con claridad la soberanía y la autoridad del Señor Jesucristo en las Escrituras, Padre. Y que nos deje el corazón para confiar en su autoridad y atender a su llamado. Te ruego, Señor, que seas tú glorificado en medio de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí quiero invitarle a que abra su Biblia en Marcos capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 14. Marcos capítulo 1 y vamos a leer del 14 al 20. ¿Ya lo tienen? Marcos 1, 14 al 20 dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Después del encarcelamiento de Juan el Bautista en el versículo 14, el Señor comenzaría a predicar por toda Galilea, que junto con Capernaum serían ciudades muy importantes en su ministerio público. Y dice el texto que un día, andando junto al mar, el Señor se encuentra con unos pescadores. Y este es el primer encuentro que vemos en la palabra, en el Evangelio de Marcos. Es la primera interacción que nos narra entre Jesús y un grupo de hombres. Y a estos pescadores Jesús les dice: venid en pos de mí, que no es más que sígueme o sé mi discípulo. Un discípulo era una persona que seguía a un maestro y que era instruido por él en la ley y en toda doctrina. Y era muy común, pues seguramente Jesús ya era reconocido como un rabí, como un maestro de la ley, como un rabino, que eran aquellos que se encargaban de enseñar la ley y la doctrina a las personas. Pero el concepto de rabí era muy importante porque los judíos los daban a sus líderes espirituales. Y tenía una concepción muy personal, porque el rabí no solamente enseñaba, sino que convivía con sus discípulos. Día y noche, prácticamente todo el tiempo, enseñándoles la práctica y la teoría de la vida religiosa de Israel. Así que era muy común que un rabino reclutara seguidores para invertir en ellos su tiempo y su conocimiento. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este episodio. Está caminando, comenzando su ministerio público y se encuentra a unos pescadores y les dice: ven y sígueme, ven en pos de mí, conviértete en mi discípulo. Pero Jesús no le está diciendo simplemente: mira, deja lo que estás haciendo y ven que te quiero mostrar algo. Ese no es el sígueme que Jesús les está diciendo. Jesús les está diciendo: quiero que dejes todo y que de ahora en adelante tu vida se conforme a seguirme y aprender de mí. Eso es lo que implicaba el llamado que Dios o Jesús estaba haciendo, en este caso, a estos pescadores. Y tal era, digamos, la autoridad de Jesús en este caso, que los pescadores abandonaron todo, sus trabajos y a su familia, como dice el versículo 19, y le siguieron. Ahora, la palabra abandonar no debemos entenderla como dejar en el olvido o dejar en el abandono, cortar todo tipo de relación, sino es un abandonar físico, es decir, dejar eso e ir a otro lugar, e ir en pos o a seguir otras cosas. Es como cuando un hijo se va de la casa porque va a estudiar en otra ciudad
o porque va a trabajar en otra ciudad, o incluso es un verbo que es parecido al que se usa para el matrimonio, cuando dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Cuando uno se casa, uno no abandona y deja en el olvido a sus padres, uno deja la que fue su casa para unirse a su mujer. Es lo mismo que están haciendo estos hombres. Están dejando su trabajo, están dejando sus familias, no en el olvido, sino apartándose de ellos físicamente para seguir y convivir día y noche con quien de ahora en adelante sería su maestro. Pero Jesús no solamente les dice, ven y sígueme. No le dice, venid en pos de mí. Dice el versículo que dice, venid en pos de mí, el versículo 17, y haré que seáis pescadores de hombres. Hay una fuerte connotación evangelística en el llamado de Jesús. Hay un fuerte mensaje desde el principio de que Jesús no le estaba diciendo, oye, ven, sígueme y aprende. Sino, ven, sígueme, aprende y enseña esto a otros. Comparte este mensaje con otros. Jesús está hablando el lenguaje de estos pescadores, pero estaba cambiando el objeto de su pesca. Ya no iban a pescar peces, sino hombres con el mensaje que Jesús iba a enseñarle a estas personas. De modo que estos hombres deciden seguir a este rabino reconocido, pero había algo distinto en Jesús. Jesús no era un rabino o un maestro como cualquier otro. Jesús tenía algo diferente a todos los demás escribas, fariseos y maestros de la ley en ese momento en Israel y en toda la historia de la humanidad. A diferencia de ellos, Jesús tenía autoridad. Tenía algo diferente, hablaba con propiedad, se conducía de manera diferente a todos los demás. Fíjese lo que dice en los versículos del 21 al 34 del mismo capítulo. Entraron en Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero ahí en la sinagoga de ellos, había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió y le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que aún con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Todos estos eventos tomaron lugar en Capernaum, que era una ciudad al noroeste del mar de Galilea, donde había tenido el encuentro con los pescadores. Y esta iba a ser una ciudad muy, muy importante en el ministerio de Jesús, como vamos a ver en esta serie. Pero él, como buen maestro, como buen rabí, como era costumbre, entró en la sinagoga y enseñaba la ley. La sinagoga era un lugar de reunión, donde los israelitas y cualquier persona que quisiera realmente podía entrar y escuchar todas las disertaciones y toda la enseñanza acerca de la ley. Estos lugares cobraron gran importancia, sobre todo en el cautiverio babilónico, porque el templo había sido destruido, no tenían dónde reunirse, entonces estaba la sinagoga para que por lo menos durante el cautiverio pudieran estudiar la ley. Pero era únicamente para eso, para disertaciones públicas de la ley en esos lugares. Otros rituales como los sacrificios y todo lo demás era reservado única y exclusivamente para el pueblo. Y en estos lugares había una libertad, cualquier persona podía entrar y sentarse a escuchar lo que cualquier maestro o profeta estaba diciendo. Pero había algo diferente en Jesús, no era como cualquier maestro. ¿Qué dice el versículo 22? Que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa que les enseñaba como quien tiene autoridad? Verá, los profetas de ese momento, o los escribas y los fariseos, cuando enseñaban la ley, lo que hacían era citar comentarios de la ley que otros maestros de la ley habían escrito. Lo que hacían era citar lo que otra persona, la interpretación de otra persona con respecto a la ley de Moisés. Pero en el caso de Jesús, estaba hablando nada más y nada menos, no que un comentarista de la ley, sino el dador de la ley. El autor mismo de la ley estaba hablando en ese momento. Él no estaba citando a un rabino muy intelectual y muy sabio. Él estaba hablando con propiedad, porque él estaba hablando de la ley que él le había dado a su pueblo en el Antiguo Testamento. La ley de Dios vino al pueblo de Israel como un reflejo del carácter de Dios. Ellos debían conocer su santidad, su amor, su misericordia y su justicia por medio de la ley. De modo que los escribas y fariseos lo que hacían era interpretar un comentario escrito sobre la ley. Aquí estaba hablando en el corazón en donde se originó la ley. Porque el carácter de Cristo es lo que fundamenta la ley. Usted quita el carácter de Dios de la ley de Moisés y usted pierde todo el fundamento para esa ley. Usted pierde toda la esencia de la ley, porque se origina y refleja el carácter de Dios. Y esa es la diferencia. Jesús no estaba hablando como alguien que citaba a un receptor de la ley, sino como el autor mismo de ella. Y esta es una característica que vamos a ver en la vida de Jesús, no solamente al principio de su ministerio, sino incluso hasta el final de su ministerio. Fíjese lo que dice Juan en el capítulo 7, versículos del 45 al 46, cuando los fariseos envían a unos alguaciles a encarcelar a Jesús porque está causando mucho revuelo en la ciudad. Fíjense lo que los alguaciles que quieren encarcelar a Jesús dicen. Juan 7, 45 y 46 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no habéis traído a Jesús, que tenías que ir a encarcelarlo? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie en Israel ha hablado como ha hablado Jesús. La autoridad que tenía Jesús es la autoridad que decía: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la autoridad para enseñar. En Él nació la ley. La ley es un reflejo de quién es Él como Dios. La autoridad residía en sí mismo, no en un comentarista. Y esa era la diferencia, la gente lo notaba. La autoridad de Jesús para enseñar podía callar incluso a sus oponentes más aférreos. Y no es que en Jerusalén o en Israel en ese momento no habían intérpretes de la ley, no es que no habían rabinos. Nada más en el Sanedrín, que era la corte suprema de los judíos, había 70 eruditos de la ley, 70 maestros y doctores de la ley, más el sumo sacerdote. Había gente muy intelectual, había gente muy capaz en Israel para interpretar la ley, pero solamente de Jesús se dice que ningún hombre habló como este hombre. Incluso quienes les querían matar, cayó sus bocas. Y lo que vamos a ver en estas tres interacciones, hermanos, es precisamente la autoridad del Señor en tres áreas. La primera de ellas es la autoridad para enseñar. Y el ser humano no tiene esa autoridad. El ser humano no tiene la capacidad ni el derecho de cambiar la verdad de Dios, de reinterpretar la verdad de Dios. La moralidad, la verdad, es recibida por el ser humano. Nosotros la recibimos, la podemos estudiar, la podemos aprender, compartir, aceptar, incluso la podemos rechazar, pero lo que no podemos hacer es redefinirla. No tenemos esa autoridad, no tenemos la autoridad para redefinir lo que el Señor ha dicho. Y hoy en día es muy común que la gente quiera redefinir lo que es el matrimonio, lo que es la sexualidad, lo que es la verdad, lo que es la moralidad. Pero el ser humano no tiene ese derecho, esa autoridad no es nuestra. Esa autoridad es del Señor y únicamente del Señor. Él es el que dice lo que es y lo que no es, lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros lo aceptamos o lo rechazamos, pero nunca lo cambiamos. De modo que la primera
muestra de autoridad de nuestro Señor es la autoridad para enseñar. Pero no queda allí. Fíjense que en este mismo lugar, en la sinagoga, había tal libertad que hasta un endemoniado estaba escuchando al Señor predicar. ¿Usted se imagina eso? El Señor tiene tanta autoridad y hay un demonio por allá escondido escuchando lo que está diciendo. Pero fíjese cómo reacciona este espíritu inmundo ante la sola presencia de aquel que tiene la máxima autoridad. En el versículo 23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjese que Jesús en ningún momento dirige su atención al demonio. El Señor evidentemente sabía que el espíritu inmundo estaba allí. Él sabía de la presencia del espíritu inmundo, pero nunca dirigió su atención a él. Fue el espíritu inmundo quien inició el diálogo. No pudo contenerse. No pudo resistir la presencia de aquel que tiene autoridad sobre toda maldad. Sobre todo espíritu inmundo, sobre todo demonio, el Señor tiene autoridad. Y usted puede ver incluso en la reacción de este espíritu que usted puede sentir el temor. Diciendo: ahí está el Señor, el que tiene la autoridad. Yo sé quién es, el Santo de Dios. Y yo creo que esta es la única parte en la Biblia en la que un demonio tiene razón. Reconociendo, Él es el Santo de Dios. ¿Y qué pasó con este demonio? El Señor le dice: cállate y sal de él. Y la gente se asombraba. ¿Quién es este que hasta los espíritus inmundos le obedecen? Nunca se ha visto esto en Israel, que ante la simple presencia de un rabino, de un maestro, un demonio reaccione con tal temor y con tal reverencia, reconociendo quién es. La gente, sin embargo, no entendió mucho la doctrina. El demonio lo tenía claro: eres el Santo de Dios. La gente decía: ¿qué es esto? ¿Quién es este hombre? El Señor tiene autoridad sobre toda potestad, sobre todo imperio, sobre toda maldad, sobre todo gobernante, sobre toda nación y sobre toda potestad que se levante en el universo. El Señor tiene autoridad sobre ellos. Es cierto, en países como Venezuela, también en Honduras, en México, en todos los países hay dictadores, hay personas que gobiernan los países de manera injusta, hay maldad en este mundo, solamente tenemos que leer las noticias. El Señor tiene autoridad sobre ellos. Y este demonio tenía razón. Es la única vez que usted puede escuchar un demonio en la Biblia, es esta. Que le puede hacer caso. Sí, es verdad, Jesús es el Santo de Dios. Y tenía razón para tener temor. Porque el Señor tiene autoridad para enseñar, pues es el dador de la ley, pero también tiene autoridad para exterminar el mal, pues Él es el juez supremo del universo. Él es el Señor. Pero no termina allí. Fíjense lo que dicen los versículos 29 al 34. Vemos un tercer grupo que se enfrenta o que se encuentra cara a cara con Jesús. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó y la tocó, la tomó de la mano, la levantó, y inmediatamente la fiebre se salió de ella. Igualmente en el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios y no los dejaba hablar, porque le conocían. Mira el versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así hubo hablado, al instante la lepra salió de aquel hombre y quedó limpio. Yo no sé si usted nota el lenguaje que usa Marcos aquí. Inmediatamente, al instante. Esa es la reacción de las enfermedades ante el Señor. No podían contenerse ante el Todopoderoso.
No podían resistirse ante aquel que es capaz de sanar cualquier enfermedad. Y solamente aquellos que han pasado una enfermedad grave y seria entienden cuál es la desesperación que estas causan. Si usted nunca ha tenido una enfermedad grave, a lo mejor quizás es difícil, o ha tenido algún familiar con la enfermedad grave, a lo mejor no lo pueden, quizás no lo podamos entender a toda cabalidad, pero las enfermedades son tan graves que causan incluso desesperación en la persona. ¿Hasta cuándo voy a estar sufriendo yo con este dolor? ¿Hasta cuándo voy a estar yo con esta dolencia, con este impedimento, con esta limitación? Sin poder dormir, sin poder vivir tu vida de manera normal, la angustia. Pero ante el Señor desaparecen inmediatamente. Y yo me imagino en el caso del leproso es incluso aún peor, porque el leproso no solamente sufría del dolor en su piel, del olor de su carne podrida, sino que además era rechazado por la sociedad. Porque los leprosos eran sacados de la ciudad para evitar que contaminaran a otros. Pero incluso la lepra, inmediatamente al toque del Señor, desaparecieron. El Señor tiene potestad para sanar las enfermedades. Y la gente se maravillaba de su doctrina. Decían, ¿quién es este hombre? ¿Qué es esto? ¿Qué? Es una cosa que nunca hemos visto. ¿Cómo es posible que este hombre enseñe con una autoridad que nadie más tiene? ¿Cómo es posible que los demonios huyan apavoridos de él? ¿Es posible que las enfermedades desaparezcan con su toque? Evidentemente la gente venía a él agolpándose a las puertas, buscándolo desesperadamente porque sabían que en él tenían una solución para su problema. Y hoy en día, hermanos, también muchos se preguntan, ¿quién es este hombre? 2000 años después de que él dejó este mundo físicamente, resucitó y subió a los cielos. 2000 años después, muchos se preguntan, ¿quién es Jesús? Muchos se preguntan, ¿realmente existió? Y si él existió, ¿qué vino a hacer en este mundo? ¿Cuál fue su mensaje? ¿A qué vino? En una de mis clases de inglés le preguntaba a mis estudiantes, estábamos practicando los tiempos verbales del pasado, y les preguntaba, ¿quién pensaban ellos que había sido el personaje más importante de la historia? Muchos dijeron hasta Michael Jackson, imagínese usted. La gente realmente tiene una gran confusión en la mente. Pero muchos dijeron cosas muy interesantes. Bueno, si Jesucristo realmente existió, yo creo que Él. Porque bueno, ahora dividimos el calendario en base a su nacimiento. Pero la gente no tiene mucha claridad acerca de quién es el Señor. La gente no tiene mucha claridad acerca de quién es Cristo. Hay muchos que ven a Cristo como un buen maestro, como alguien que fue muy sabio, pero hay incluso que ven en Cristo el primer socialista de la historia. Hay unos que dicen, no, Jesús, ese fue el primer revolucionario. Qué confusión, hermano. Hay unos que dicen, no, es que él fue un buen maestro, es que hay que ser bueno como Jesús, seguir su ejemplo. Y mi pregunta es, ¿sabes tú quién es? ¿Quién es el Señor para ti? ¿Quién es Jesús? En este musical que les comenté, 33, cuando le preguntaron a su productor sobre quién era Jesús y cuál era su mensaje, este hombre dijo lo siguiente. Le preguntaron sobre qué tipo de Jesús íbamos a ver en la obra teatral, y él dice lo siguiente, pues es un Jesús muy divertido porque hasta baila. Es un Jesús muy alegre que trae un mensaje de que todos nos tenemos que unir, toda la gente, de lo que seamos, no importa. Hay mucha gente buena en el mundo que se tiene que unir. Y este musical eso es lo que busca, el creer en nosotros mismos, como sociedad, y creer en los demás. Y el poder hablar con gente diferente, porque eso Jesús lo hacía un montón. Esa es la respuesta de este hombre que está haciendo un musical acerca de Jesús. Y evidentemente estamos hablando de una obra teatral que no está fundamentada en la Biblia, que no vamos a aprender nuestra doctrina de allí. Pero si algo podemos aprender de este musical es la gran confusión que tiene la gente de quién es Cristo y de cuál es su mensaje. Hay una idea tan vaga que muchos pueden interpretar, bueno, Jesús vino a esto, bueno, yo creo que vino a esto. Pero Marcos, el Evangelio de Marcos nos arroja luz, no solamente sobre quién es Cristo, sino sobre cuál fue su misión. Fíjense lo que dice el versículo 35. Marcos 1, 35 al 39 dice lo siguiente.
Levantándose muy de mañana, después de haber sanado a todos los enfermos la noche anterior, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole les dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vámonos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Si usted le pregunta a cualquier pastor o a cualquier hombre de